Ah, Gilberto. Ah, Buenas tardes, Luis Francisco. buenas tardes, Roberto. Estela. Buenas tardes, Estela. Cordial saludo. Muy bien. Ya, entonces, Hola a todos, buenas tardes. buenas tardes. ¿Voy? No, pues era esperando que si nos terminamos de saludar. Entonces, como acordamos en las sesiones anteriores, el día de hoy, Karen nos hará una presentación de sus avances de su trabajo de investigación que tiene que ver con... Karen, dilo mejor tú. Para no embarrar. Bueno, mi trabajo es en filosofía e historia de la ciencia y estoy trabajando con dos personajes que son Alexander von Humboldt y Charles Darwin. ¿Listo? Entonces les voy a hacer una presentación lo más concisa que pueda del trabajo que he estado haciendo y pues me gustaría que a medida que les voy explicando algunas cositas, pues vayamos discutiendo aquello que vamos hablando, si les parece. Entonces yo hice una pequeña presentación de esto. Les voy a compartir pantalla, entonces por favor si fueran tan amables de confirmarme cuando la vean. ¿Listo? ¿Ya la pueden ver? Sí, señora. Sí, está perfectamente, se ve. Excelente, Karen. Listo, perfecto. Entonces, como les comentaba, es acerca de dos personajes de la historia de la ciencia que son Alexander von Humboldt y Charles Darwin. Entonces, espérame un segundito mientras carga, pero pues igual no es problema porque lo primero es una imagen. Para contextualizarlos un poquito, bueno, entonces, si de pronto alguno no ha tenido mucho contacto con la ciencia y con la historia de la biología, pues tenemos a Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt es un naturalista del siglo XVII y XVIII. Él nació en 1769 y murió en 1859. Nació en Prusia, esa es la actual Alemania, aunque la mayor parte de su vida no la vivió en Alemania, sino en Francia, que como sabemos, o de pronto si no lo sabemos, era el centro académico de la época. Y tenemos a Charles Darwin, que nace en Inglaterra en el siglo XIX, entre 1809 y muere en 1882. Charles Darwin fue también un naturalista, aunque yo no sabría si podríamos decir que es un naturalista, porque les explico que es un naturalista. Resulta que antes de lo que conocemos hoy como ciencia, estaba la filosofía natural. Y aquellos que trabajaban dentro de la filosofía natural se les llamaba filósofos naturales o naturalistas. Entre estos, pues Alexander von Humboldt, Lamarck y demás. Charles Darwin, en cambio, se encuentra en una época donde ya se empezaba a hablar de ciencia y también de biología. Entonces, podríamos llamarlo un científico. Bueno, entonces los voy a contextualizar más o menos de qué se trata. Resulta que en historia y filosofía de la ciencia se establecen como ciertas peleas, ciertos encuentros. Por ejemplo, uno de los encuentros más famosos es el que se da entre Tomás Alva Edison y Tesla y se le llama la guerra de las corrientes. Entre ellos dos hay una disputa, una pelea por el reconocimiento de la invención de la electricidad. Entonces, esa es solo una de las muchísimas batallas que hay en historia de la ciencia. Y hay como dos tipos de batallas. Aquellas batallas que realmente se dieron entre los personajes, como en el caso de Tesla y Edison, que entre ellos realmente hubo una disputa por patentes, hubo una disputa por un reconocimiento. Y hay otro tipo de batallas que no se establece por los personajes, sino por los historiadores y filósofos que enfrentan las visiones de los personajes. Y este es el caso que les voy a presentar hoy. ¿Listo? Porque Alexander von Humboldt y Charles Darwin nunca pelearon entre ellos, sino que son los filósofos e historiadores los que ponen sus ideas y sus visiones en disputa.
Y el objetivo de mi trabajo es revisar si realmente sus visiones y su obra están en disputa. Y para revisar esa disputa y si realmente es pertinente ponerlos en disputa, realizo toda una comparación de sus obras y también de las obras de historia y filosofía que se han hecho alrededor de estos dos. ¿Hasta ahí tienen alguna preguntilla? Que es que me toca mirar aquí. No, muy interesante el objetivo. Muy didáctica. Francisco. No, y eso es excelente. Bueno, entonces continúo. Como les dije, lo primero les voy a presentar como unos antecedentes de las investigaciones que se han hecho respecto a este debate, a este enfrentamiento. Y hay dos tipos de investigaciones. Unas que me los ponen en guerra, es decir, que me dicen, no, Alexander von Humboldt tiene una visión totalmente diferente a la de Charles Darwin. Y el argumento principal es la visión que tienen ambos de la naturaleza. Entonces, Alexander von Humboldt veía la naturaleza como un sistema que estaba interconectado con diferentes partes. Y ese sistema siempre buscaba un equilibrio, una armonía. En el caso de Charles Darwin, veía la naturaleza como un sistema también, pero un sistema que se mantiene en constante lucha. Y la lucha se da para sobrevivir. ¿Listo? Entonces, en uno tenemos una visión armónica y en el otro tenemos una visión en lucha, y por eso es que no los ponen en batalla, nos ponen estas visiones en enfrentamiento. Pero también hay aquellos que hacen las investigaciones de estos dos o de esta lucha desde diferentes campos de la ciencia actual. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, si yo veo los aportes de Alexander von Humboldt y Charles Darwin desde campos como la biogeografía o desde la coevolución, me voy a dar cuenta que ambos aportes son muy importantes. Pero hay otras investigaciones que nos muestran o que nos muestran el debate desde preguntas muy específicas. Entonces nos dicen, bueno, si miramos quién respondió cuál es el origen de las especies o cómo se distribuyen las especies, veremos que no fue Alexander von Humboldt quien respondió a esas preguntas, sino que fue Charles Darwin. Entonces el problema es que aquí, en esa serie de investigaciones en las que se le da de alguna manera una prioridad al otro, pues se ignoran los aportes que tiene, por ejemplo, Alexander von Humboldt, porque en la mayoría de veces, pues, Charles Darwin, y no solo con Alexander von Humboldt, sino con muchos otros, es el ganador de las disputas. Bueno, entonces voy a empezar explicándoles aquí un pequeño cuadrito que hice con algunos aspectos comparativos de los dos. Como les decía, pues Alexander nace entre el siglo XVII, su vida transcurre, entre el XVIII y el XIX, y es bastante larga, él alcanza a vivir 90 años. Y Charles Darwin, él vive únicamente en el siglo XIX, también vive bastantes años, creo que 77, y casualmente Alexander von Humboldt muere cuando se publica El origen de las especies. Entonces, eso para algunos historiadores ha sido como algo premonitorio. Entonces, es como pasar de una visión de la ciencia o, bueno, de la filosofía natural a otra visión de la filosofía natural. Ambos redactan unos libros de viaje. Entonces, resulta que Alexander von Humboldt es muy conocido. De hecho, creo que si alguien lo conoce es porque era un explorador y porque llegó aquí a América y viajó por diferentes países de América por aproximadamente 5 años. Él, a partir de todos sus viajes, hace un diario que se llama Viaje a las regiones equinocciales. Este diario, se demora aproximadamente 30 años publicando todos los diarios de viaje, porque hace como 7 diarios de viajes, y podemos ver ahí que tiene una extensión de casi 4.000 páginas esos diarios de viajes. En cambio, pues Charles Darwin también, muy influenciado por los libros de
Alexander von Humboldt, porque cuando Alexander publica sus libros de viaje, pues Charles Darwin ya era, o sea, bueno, los del medio, los volúmenes como 4 y 5, ahí Charles Darwin era como un adolescente, como llegando a los 18. Entonces él se apasiona con los libros de Humboldt y sueña con esos viajes que Humboldt realizó. Entonces, a partir de ese sueño, cuando Darwin tenía 22 años, emprende un viaje que es el del Beagle. Y a partir del viaje del Beagle, realiza también un diario de viaje que se llama El viaje del Beagle. Pero a diferencia de Alexander, su diario no es tan extenso, no es de 4.000 páginas, ni se demora 30 años publicando ese diario, sino que es muy cortico, de 700 páginas, y lo realiza entre 1832 y 1836. Algunos historiadores también han visto que Alexander von Humboldt tiene una influencia en Darwin, en el Darwin juvenil, y pues está esa influencia en los viajes y también en un tipo de escritura. Entonces resulta que Alexander von Humboldt estaba muy influenciado por todo el romanticismo, entonces en su escritura hay como unos aspectos muy de lo romántico, pero también incluían sus libros muchos datos, ¿sí? Muchos datos. ¿Se desconectó Karen? Se cayó. Armando también. Bueno, pero podemos ir como haciendo también unos comentarios mientras ellos se conectan. Yo veo que la presentación que Karen nos está haciendo es interesante en cuanto que nos contextualiza históricamente. Y eso también va dando como un parámetro sobre cómo se desarrollan las ideas en cuanto a las ideas en el contexto de la historia de la ciencia. Roberto, ¿quieres decir algo? Sí, veo también que el enfoque que plantea es comparativo. Hace una comparación transversal de tiempo a partir de la producción de cada uno, incluso de su edad, etcétera. Y entonces vemos que hay una relación. Y en cuanto a los que posteriormente escribieron sobre estos autores, se ve que algunos eran, por decir, más radicales y separaban el uno del otro, y otros eran más complementarios, o sea, que pueden complementarse los aportes de von Humboldt con los de Darwin. Gracias. Bueno, voy a escribirle a Karen a ver cómo va. Aquí le estoy comentando a Karen que estamos comentando lo que ha avanzado. Karen piensa que de pronto se nos fue a nosotros también, entonces yo le estoy diciendo que solamente se le fue a ella, o por lo Karencita, ¿qué sucedió? Porque aquí estamos conectadas 5 personas. Te saliste y Armando también se salió, pero los demás estamos acá. Hola, Francisco. Hola, Karencita, estamos aquí 5 personas. ¿Qué te pasó? ¿Algo en tu internet?
No sé, mira que es muy raro. Yo tengo internet, pero no me deja entrar al Meet. O sea, es rarísimo. Ent- No eh, tengo ni idea. O sea, se cayó la llamada y ya no puedo volver a entrar. O sea, ni siquiera me carga la página, pero te puedo escribir por WhatsApp y todo. una pregunta. Reinicia. No sé qué es. ¿Tú tienes un ordenador ahí? Sí, estoy en el portátil, sí. Y intentar nuevamente con los correos que mandó Astrid a ver si puedes hacerlo. Sí, y ya lo hice, pero creo que voy a reiniciar el computador, de Eh, pronto sea eso. Entonces voy Reinicia. a reiniciar y voy a mirar si me deja entrar. Sí, sí, correcto. Reinícialo. Sí, sí, correcto. Bueno, chao pues. Que me esperen unos minutitos, que qué pena. Bueno, sí, correcto. Ahí creo que te están escuchando. Aunque también le pasó a Armando y a José. Aló, aló, ¿Qué pasó, José? aló. Sí, te estoy escuchando. No he podido volver a ingresar. Estoy aquí intentando. ¿Sabes qué? No sé por qué. Reinicia el equipo y vuelves a entrar. Eso le pasó también, creo que a Armando Listo. y le pasó también a Karen. Vuélvelo a reiniciar Listo. Vale, y entras. Un abrazo, hermano. Chao. vale, listo, ya nos vemos. Chao. Eso sí está raro, de verdad. Voy a comunicarme con Armando. Se escaparon. Están capando clase. ¿Todavía se dice así? No sé, no tengo ni idea. Acá se dice jalarse las clases. Armando, ¿Qué hubo? ¿qué pasó, hermano? No sé, se me cayó la línea de internet. Pensé que había sido por allá, pero pues aquí estoy intentando comunicarme otra vez. ¿Tú lo estás haciendo por teléfono o lo estás haciendo por portátil? Por el computador. Por el computador. Portátil. Entonces, reinícialo y vuelves al correo donde está el link para intentar conectarte. ¿Reiniciar el computador? Sí, 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 correcto. Mira, eso ya lo dijimos con Karen y con José, que fueron los que se fueron. Les pasó lo mismo que a ti. ¿Se fueron? Les pasó exactamente lo mismo. Bueno. Listo. Bueno, entonces voy a reiniciarlo y ya estoy ahí. Bueno, listo. Okay, gracias. Hasta luego. Chao. Astrid, ¿será que es por el límite? ¿Habrá un límite? No, es posible más bien que puede ser la conexión de ellos, porque si no tendría un problema, sería más fácil porque tuviera problemas, por ejemplo, Estela o Roberto. No, claro, sí. De pronto la conexión es una conexión que la están haciendo por Wi-Fi. Es que ese es el problema. Roberto, ¿estás conectado por Wi-Fi o estás conectado por cable? Wi-Fi. Ah, bueno, pero o sea que debe ser una muy buena conexión de Wi-Fi y me imagino que Estela lo mismo. Yo no, por lo menos aquí en Colombia no recomiendo conexiones de Wi-Fi porque varía mucho el ancho de banda en conexión Wi-Fi y entonces es preferible mantener una conexión con cable de datos que hace que sea permanente y ajustada la conexión. Karencita, quería preguntarte lo siguiente. ¿Tu conexión está Dime. por Wi-Fi o por cable de datos? O sea, me acabo de conectar por el celu mientras reinicia el computador. Y Perfecto. el computador está por cable. ¿Sí? Ya. Bueno, listo. Sí. No, está bien. Entonces, eso mismo que te sucedió a ti, le pasó a José y le pasó a Armando. Y ya hablé con ¿Sí ellos también? y les dije que reiniciaran para que se intentaran comunicar. Entonces, pues, si quieres, continúa. Bueno, pues espero que aquí no me falle tanto, por lo que aquí sí estoy
por el Wi-Fi. Entonces lo que pasa es que yo me quedé hablando sola y no sé dónde quedé. Estabas hablando, mira, estabas hablando que las experiencias que hizo Darwin a través de sus viajes en el Beagle, pero es importante que tú expliques qué era el Beagle. Sí, claro que sí. Entonces, resulta que, pues como les dije, Darwin, muy por los viajes que había hecho Alexander von Humboldt, y pues siendo él parte de una élite, muestra sus intereses y le dice a su padre, un médico muy reconocido en Inglaterra, pues que él quiere hacer un trabajo y su trabajo tiene que ver con filosofía natural, y que él quiere realizar un viaje exploratorio tal como hace Alexander von Humboldt. Y de una manera más o menos casual, un amigo de él, que se llama Hans, le dice como, mire, hay este capitán que va a salir a hacer un viaje por diferentes partes del globo en una misión que manda a Inglaterra precisamente como para explorar diferentes territorios. Entonces le dice Hans, ¿por qué usted no se une? Ya que a usted le gusta este tema de filosofía natural, sabe algo de botánica, algo de paleontología, pues ¿por qué no se une? Entonces Darwin se une a este viaje y se llama el viaje del Beagle porque el barco en el que iba tenía ese nombre, tenía el nombre del Beagle. ¿Listo? Entonces por eso él publica su libro, y le llama Viaje en el Beagle. Bueno, entonces como les decía, ambos viajes, es decir, tanto el de Humboldt como el de Darwin, dura 5 años. Ese es otro aspecto en el que se parece. Resulta que en Humboldt hay siempre como una línea, ¿sí? Es decir, él se mantiene con una visión de proyecto filosófico a lo largo de su vida. En el caso de Darwin no pasa así, pero este aspecto, digamos, se los voy a profundizar más adelante. El libro culmen de la obra de Alexander von Humboldt se llama Cosmos, y el libro culmen de la obra de Charles Darwin, creo que casi todos sabemos, que se llama El origen de las especies. Ambos libros fueron constituidos, o el objetivo de estos libros es totalmente diferente. Entonces, el objetivo de Alexander von Humboldt en Cosmos es mostrar una física de la Tierra, o así es como le han llamado los historiadores, y como él mismo le llama a su proyecto filosófico, científico, que es la física de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto, física de la Tierra? Él quiere mostrar mediante diferentes datos que él toma de sus viajes, ¿no?, que diferentes fenómenos, tanto desde niveles muy altos, es decir, desde niveles astronómicos hasta niveles muy chiquitos, es decir, hasta la célula, están interconectados. Entonces, lo que hace él en Cosmos es mostrar en cada capítulo diferentes niveles. Entonces, le dedica un capítulo, por ejemplo, a la parte astronómica, y le dedica otro capítulo a la parte de las asociaciones vegetales, otro a animales, ¿sí? Entonces, él le dedica a cada capítulo un espacio mostrando que en cada nivel hay unas interacciones, y esas interacciones forman el conjunto de lo que llamamos naturaleza. Ese es el objetivo del libro Cosmos. En cambio, Darwin, que publica su libro en 1859, el objetivo de Darwin es presentar un argumento, es presentar una teoría de cómo se originan y cómo se extinguen las especies, y a esa teoría le llama teoría de la selección natural. ¿Listo? Estos dos aspectos son unos de los que comparan. Otras investigaciones, como les había contado, los comparan mediante preguntas. Es decir, cómo ellos responden a preguntas, por ejemplo, cómo se distribuyen las especies. Entonces, en Humboldt, pues a Humboldt estas preguntas, digamos, no le interesan tanto porque no están dentro de su proyecto de esa física global. Entonces, si a él le preguntaran cómo se distribuyen las especies, él va a decir que se distribuyen de acuerdo a factores climáticos, es decir, temperatura, humedad, altura, ¿sí? En cambio, si uno le preguntara eso a
Charles Darwin, ¿no? Cómo se distribuyen las especies, él diría que esa distribución depende de la lucha que se da entre ellas, de las interacciones precisamente que surjan entre ellas. Es decir, la presencia o ausencia de una especie está determinada para Darwin en la lucha que se dé y si logra sobrevivir a esa lucha. Entonces ese era más o menos el cuadrito que les presentaba. Resulta que otras investigaciones nos dicen pero comparar a estos dos personajes no es tan oportuno o no es tan pertinente porque son dos personajes que se originaron en países muy diferentes y también que tienen un objetivo, un proyecto totalmente diferente. Entonces, eso es lo que han dicho algunos de los historiadores a razón de este debate, que no es un debate pertinente porque ambos son personajes totalmente diferentes con proyectos diferentes. Voy a entrar entonces a explicarles el marco filosófico, que este es como el punto fuerte después de las conclusiones, y las conclusiones pues todavía no las he elaborado, pero espero que con lo que les he estado contando y con lo que les voy a contar se puedan hacer una idea más o menos hacia dónde van a ser estas conclusiones. Y para las conclusiones, pues primero debo contextualizar de dónde viene von Humboldt, cuáles son sus influencias filosóficas y su contexto histórico, y también cuál es el contexto histórico y epistemológico de la obra de Charles Darwin. Entonces hago el contexto de cada uno de ellos. Entonces voy a empezar pues por Alexander, ya que él es primero en términos de tiempo. ¿Alguno tiene alguna duda, comentario, algo que decir por ahora respecto a lo que he dicho? Excelente, Karen. No, hay bastante claridad en lo que estás exponiendo. Habrá que esperar entonces en la parte de tus conclusiones o en discusión de lo que vas presentando, los componentes filosóficos históricos que seguramente los jurados de grado te pedirían por ser una tesis o un trabajo de filosofía de la ciencia e historia también de la ciencia. Bueno, gracias. Entonces intentaré ser lo más concisa que pueda en este punto porque es muy largo la parte histórico-filosófica y un poco a veces complicada de explicar. Entonces, respecto a Alexander von Humboldt, como les decía, pues él nace en Alemania, pero como él, digamos, también es de una élite prusiana. ¿Qué quiere decir eso? Que él nació en una familia adinerada, aunque su papá muere cuando él es muy niño. Su mamá, que es una mujer muy controladora, digamos, le indica a Alexander lo que él tiene que hacer. Y él, digamos, hace la voluntad de su madre hasta que la mamá se muere, que es como cuando él tiene 20 años, y ahí se dedica a ser naturalista de pura cepa. Entonces, cuando la mamá se muere, él hereda toda la fortuna de sus papás con su hermano, ¿no? También es muy conocido, pero en la parte de filosofía en literatura. Entonces él hereda toda su fortuna y se dedica a gastar su fortuna en sus proyectos naturalistas. Y lo primero que hace pues es emprender su viaje a las Américas. Las investigaciones en filosofía e historia de la ciencia han ubicado a Alexander von Humboldt en diferentes corrientes filosóficas. O sea, lo que es claro es que él es una mezcolanza de muchas cosas. Voy a intentar explicarles cuáles son esas mezcolanzas que tenemos en Humboldt. Bueno, entonces resulta que Humboldt se ha clasificado como un hijo de la Ilustración porque recordemos que estamos en el siglo XVIII, ya había pasado, o bueno, estaba en auge esa Ilustración que gestaba movimientos como el idealismo, el romanticismo y el racionalismo y el empirismo. ¿Listo? Entonces Alexander von Humboldt va terminando siendo su obra, va terminando ser una mezcolanza de estos movimientos. Pero quisiera que tuviéramos claro pues a qué se refiere cada uno. Y me parece a mí que uno de los más importantes, porque va a estar muy relacionado también con Charles Darwin, es el idealismo.
Entonces tenemos un idealismo que en realidad se le llama idealismo alemán, y el idealismo alemán nace o surge a partir del trabajo de Kant, aunque el trabajo de Kant no es como un idealismo como tal, sino que es el que gesta las generalidades, digamos, de esto. ¿En qué es el idealismo? Entonces es una corriente filosófica en la que se piensa o se establece que es imposible conocer el mundo tal cual es. ¿Listo? Porque aquello que nosotros conocemos de ese mundo no es el mundo como tal, sino que son representaciones o ideas que nos hacemos de ese mundo. Por eso se le llama idealismo. Y el que introduce esto, como les decía, es Kant. Después de Kant, pues vienen así como en filita el alumno de Kant, que es Fichte, y Fichte tiene un alumno que se llama Schelling, y Schelling es el representante, digamos, más conocido del idealismo alemán. Resulta que Schelling, en ese idealismo alemán, introduce un nuevo elemento, que es el de la naturaleza. Entonces él nos dice, listo, digamos, conocer el mundo tal cual como es, no es posible, entonces nos tenemos que hacer unas representaciones de ese mundo tal cual es, pero esas representaciones también son posibles gracias a la naturaleza. Entonces él nos introduce la naturaleza como el elemento que hace posible el conocimiento. Y el idealismo alemán pues va a tener como un amplio reconocimiento en su país, es decir, en Prusia, a tal punto que casi todos los de Alemania van a ser idealistas. Entre esos, el gran amigo de von Humboldt, que es Goethe. Goethe es un escritor, por si no lo han escuchado por ahí, es un escritor alemán conocido por una obra que yo creo que sí la hemos escuchado, que es Fausto. Pero él hace muchos trabajos en filosofía natural y es muy amigo de Alexander von Humboldt. Ese es el idealismo alemán. Entonces, listo, ya tenemos el idealismo alemán más o menos claro de qué se trata. Ahora tenemos el romanticismo. Entonces, el romanticismo, más que una corriente filosófica, es un movimiento cultural, es un conjunto de actitudes. ¿En qué énfasis hacen esas actitudes? Al sentimiento, al sentir. Creo que ese es más fácil de definir que todos los anteriores. Aunque algunos historiadores ubican como dos visiones del romanticismo, en este caso yo trabajo el de actitudes de que se evocan el sentimiento, porque es el que profesó Humboldt. Y tenemos el empirismo, ¿listo? El empirismo también es una corriente filosófica contraria al racionalismo. Entonces, resulta que el empirismo nos dice que la principal herramienta de conocimiento es la experiencia, mientras que el racionalismo nos va a decir que la principal herramienta para llegar al conocimiento no es la experiencia, sino es la razón. Bueno, entonces creo que ya les aclaré cuatro términos que nos vamos a encontrar con Humboldt, que son racionalismo, empirismo, idealismo y romanticismo. Lástima que no me deja mi computador. Listo. Entonces, les explico por qué se le ubican en todas estas corrientes. Bueno, en el romanticismo, pues porque se encuentra dentro de esa época, pero también, como lo muestran sus escritos, hay un estilo de lo romántico. Entonces, él profesa el sentir ante algunos escenarios naturales, entonces utiliza diferentes adjetivos. Sí, siempre está ese sentir presente en sus textos y en sus cartas y en su hablar. Entonces, por eso se le llama un romanticista también. Un racionalista y un empirista, porque él mismo lo dice. Entonces, resulta que en uno de sus textos, en Cosmos, él se llama a sí mismo o se ubica como un empirista racional.
Entonces esto parece como contradictorio, porque o sea, ¿cómo va a ser un empirista y también un racionalista si se supone que el empirismo es contrario al racionalismo? Es decir, el empirismo dice que la fuente de conocimiento es la experiencia y el racionalismo nos dice que es la razón. O es la una o es la otra, pero Humboldt nos está diciendo que son las dos, ¿listo? O que su trabajo hace parte de las dos. ¿Y por qué nos dice que hace parte de las dos? Porque resulta que en su trabajo científico, o bueno, natural, él en sus libros pone un montón de datos. Entonces, él mide temperaturas, alturas, todas las condiciones que observe en el ambiente, pero no pone solo los datos ahí, ¿listo? Y recordemos que esos datos que él recoge los hace a través de la experiencia, ¿cierto? Pero esos datos no solo los pone ahí, los presenta ahí, sino que los une a través para explicar diferentes fenómenos. Entonces, por ejemplo, uno de los reconocimientos que hace Humboldt es el estudio de las bandas isobáricas. ¿Eso qué es? Esos son una especie de, ¿cómo les explico? En el globo hay diferentes como corrientes de aire, y entonces el primero que trabaja y que las define como bandas isobáricas es Humboldt, y nos dice, bueno, hay unas corrientes de aire en diferentes latitudes del globo. Y para eso él reúne un montón de datos en diferentes localidades del mundo, pero esos datos no los une. Entonces esa unión implica el uso de la razón. Entonces, y en diferentes trabajos que hacen, no solo en las bandas isobáricas. Entonces por eso él se llama a sí mismo un empirista racional. Pues yo les iba a mostrar esto, pero... Entonces, por eso decimos que Humboldt es una mezcolanza de diferentes movimientos. De pronto se me está quedando algo, me van a perdonar. Y lo que se me queda es mostrarles el cuadro más famoso que tiene Humboldt, que se llama La Naturgemälde, o cuadros de la naturaleza en español. Entonces, en este cuadro de la naturaleza, él muestra el Chimborazo, que es el volcán de Ecuador, o el Mazo de Ecuador, y en el Chimborazo él muestra, digamos, no es solo el paisaje, sino que en el paisaje, dentro de la montaña, dibuja o escribe los nombres de diferentes especies de plantas. Entonces, de acuerdo a la altura, él escribe unas especies, y a los lados de ese dibujo realiza una serie de tablas en las que pone diferentes datos climáticos. Entonces, en esa Naturgamel, o cuadros de la naturaleza, él realiza una infografía, como lo que conocemos ahora como una infografía, pero en esa infografía está precisamente la prueba de toda la mezcla de sus movimientos. ¿Por qué? Porque pues está ese romanticismo que se evoca en la impresión, en el sentimiento que evoca el estar enfrente o dentro o encima de un volcán como el Chimborazo, pero también está el empirismo porque tenemos una reunión de datos y un montón de cifras, pero también está ese racionalismo que nos une todo esto a esa gran física del globo que intentaba mostrarnos Humboldt. ¿Listo? Hasta ahí es lo que les puedo decir de Humboldt. Si se me queda algo, pues me perdonarán. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Karencita, solamente una contribución. Por favor, escucha. Esto para el primer filósofo que hablaste es Fichte. Ay, gracias. Fichte. Sí, Fichte. Entonces, el segundo. Kelly. Schelling. Shelley. Okay. Sí. Y el tercero, que bueno, no lo nombraste, pero es, o no sé si lo nombraste, la cumbre del idealismo alemán. Shelley. Hegel. Guillermo Federico no. Hegel. Bueno, pero la cumbre del idealismo alemán es Hegel, en esa secuencia que empieza Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Era básicamente eso, y de resto estaba muy, muy bien explicado. Uy, qué bien, estás doble.
Listo, listo, gracias. Gracias, Francisco. Listo, es que ya me pude conectar y entonces les voy a mostrar ese cuadro que les estaba mencionando, que es la Naturgemalt. Y espero no estar aburriéndolos. Lo has hecho Listo. muy bien, has explicado muy bien. Entonces aquí tenemos el cuadro, como les decía, es del Chimborazo. Entonces, como es un cuadro muy, muy grande, no se alcanza a ver, por ejemplo, lo que les decía, que él dibuja dentro de la montaña las diferentes especies de plantas, pero recordemos que las especies de planta, o por si no lo sabían, se distribuyen de acuerdo a las alturas, es decir, hay unas especies muy específicas a alturas muy bajas y otras muy específicas a alturas muy altas, y él lo que hace es poner precisamente cada especie en la altura que le corresponde, y a los lados pone diferentes datos climáticos. Karencita, Entonces, dime. si quieres, en la parte de abajo, del cuadro, hay algo que dice modo de presentación. Si lo pones Sí. ahí, permite ver como más cerca el cuadro. Eso. Pues tampoco así que, pero pues bueno, se alcanza a ver un poquito mejor. Listo, entonces creo que no se me queda nada más de Humboldt. Yo les puse un link y en ese link se puede agrandar un poquito. Ay, muchas gracias. Gracias. Listo, entonces espérenme, miro si de pronto se me queda algo, es que él es, pero creo que no. Entonces voy a seguir con Charles Darwin. ¿Listo? Entonces Charles Darwin es aún más largo. Y les voy a dar un poquito el contexto de dónde viene todo lo que tiene que ver con el pensamiento evolutivo. Y todo viene, pues recordemos que estamos hablando de filósofos naturales y científicos que vienen del occidental, ¿no? Y todo el occidental, o gran parte del occidental, tiene sus raíces en estos filósofos griegos y principalmente en Aristóteles y Platón. Entonces, en Aristóteles vamos a encontrar un esencialismo constitutivo y en Platón un esencialismo tipológico. ¿Qué es eso de esencialismo constitutivo y esencialismo tipológico? Entonces resulta que Aristóteles nos decía que habían una serie de especies o de organismos transicionales que buscaban llegar a una forma final. ¿Listo? Entonces recuerden, habían una serie de organismos transicionales, pero que iban a llegar a una especie de organismo final. Y en el esencialismo tipológico, Platón nos dice que no es que hayan una serie de organismos constitutivos o que lleguen a una forma final, sino que hay una forma ideal y que los organismos intentan encarnar esa forma ideal. ¿Listo? Espero que ahí más o menos me sigan. Entonces, en el 1 tenemos que hay los organismos quieren llegar a una especie o forma final. Y Platón nos dice, no es que haya una forma final, sino que hay una forma ideal y los organismos que tenemos ahora son intentos de llegar a esa forma final. Entonces, Platón, digamos, en la historia de la ciencia no va a ser así como tan reconocido como lo es Aristóteles. Y Aristóteles va a dar paso, después de muchos siglos, en el siglo XVII, a la biología clásica. ¿Listo? Y en la biología clásica vamos a encontrar personajes muy conocidos como son Buffon y Georges Cuvier. Y Platón va a dar paso o va a ser una inspiración para estos filósofos románticos de los que yo ya les mencioné algo y de estos idealistas alemanes. Les voy a dar un ejemplo de cómo Platón influye en estos idealistas alemanes o cómo podemos obtener como una relación entre ellos. Entonces les decía que el gran amigo de Alexander von Humboldt se llama Goethe, ¿listo? El escritor y también filósofo natural. Entonces Goethe en sus trabajos de filosofía, él dice algo muy similar a Platón y nos dice que las especies que tenemos ahora son la On-Form, es que yo no sé cómo se pronuncia eso en alemán, pero es como la no forma o la preformación de
de un ideal de especie, ¿sí? A él, eso lo llama a él, ese término de la Orm form es muy de Goethe, y esa Orm form quiere decir especie ideal o forma ideal. Resulta que los filósofos alemanes o los románticos nos van a dar paso a, o van a influenciar en estos filósofos naturales como Lamarck y Geoffroy. Y Geoffroy, estos dos son muy importantes para el establecimiento de la teoría evolutiva. Entonces, aquí vamos a encontrar en este transcurso que yo les hice muy resumido, vamos a encontrar también muchas peleas de la ciencia. Pero yo solo les voy a hablar de una, y es la que se da entre Cuvier y Geoffroy. Entonces, Cuvier era un funcionalista. ¿Qué quiere decir ese funcionalista? Entonces, recordamos que aquí les estoy dando un contexto de la teoría evolutiva. Entonces, él decía que la presencia de ciertas estructuras en los organismos, hagan de cuenta los brazos, las alas, ¿sí? Se da en relación a la función que ésta establece. Entonces, por ejemplo, si un ave tiene alas, es porque las necesita o porque le funcionan para volar, ¿sí? Más o menos así, aunque él en eso no se mete mucho, él simplemente hace unos trabajos anatómicos en los que revisa los huesos y dice, bueno, estos huesos tenían esta función. Entonces probablemente esta especie es así por la función que le iban a dar estas estructuras. En cambio, Geoffroy, que era muy cercano a Lamarck, y Lamarck fue como uno de los primeros que hace unos acercamientos a la teoría evolutiva, Geoffroy nos dice que estas estructuras no se explican por la función, sino que es todo lo contrario, se pueden explicar por un origen. Entonces, por ejemplo, si decimos que los murciélagos vuelan por las alas, eso es algo que diría Cuvier, Geoffroy nos diría que es gracias a las alas que los murciélagos vuelan, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que Geoffroy nos está introduciendo la idea de un origen, de una historia natural que en otros es ignorada. ¿Listo? Y por este lado, por el lado de Aristóteles, vamos a encontrar a un señor que se llama Richard Owen. Es un señor muy conocido porque se le reconoce en la historia de la ciencia como uno de los principales farsantes o con los principales fraudes, y hizo muchas trampas. Bueno, en fin, es muy polémico este señor. Y este señor pues también trabaja con las ideas de Cuvier. De hecho le llaman el Cuvier británico, porque estos Cuvier y Buffon eran franceses, igual que Lamarck y Geoffroy. Geoffroy creo que era alemán, pero no recuerdo. Entonces Richard Owen continúa con este trabajo y él introduce nuevos términos. Entonces él introduce unos términos que ahorita actualmente se trabajan, que son los términos de homología y analogía, y es para distinguir a las estructuras que se originan por un origen o que se pueden explicar por un origen común. Entonces, ¿cómo les explico esto? Entonces, por ejemplo, si uno revisa los huesos de las alas de las aves, va a encontrar que son los mismos huesos de nuestros brazos. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama una homología. ¿Cómo así una homología? Son estructuras que tienen un origen común. Una analogía es cuando las estructuras no tienen un origen común, pero cumplen una misma función. ¿Sí? Más o menos en términos de Richard Owen. Y Lamarck y Geoffroy van a influenciar al maestro de Darwin, que es Robert Grant. Y Robert Grant va a introducir más o menos un poquito estas cuestiones a Charles Darwin. Y Charles Darwin, pues como él se encuentra, ya les había explicado, en una élite británica, se va a relacionar con muchas personas, entre esos pues su maestro Robert Grant, pero Robert Grant fue como un profesor de la universidad, y con el tiempo se va a relacionar con Richard Owen. Pero Richard Owen en un principio van a ser como muy cordiales sus relaciones,
pero después del origen de las especies, este señor que se mete con todo el mundo va a ser como su enemigo jurado. Entonces espero que más o menos quede claro estas dos líneas que hay en torno a esta teoría evolutiva y les voy a dar ahora un contexto socioeconómico de Charles Darwin. Entonces resulta que, como ya les había dicho, es británico, es nacido en Inglaterra y tenemos que Charles Darwin es hijo de Robert Darwin y de Susana Wedgwood. ¿Listo? Los Darwin son una familia como rural, pero que en el campo no son así como, digamos, de bajos recursos, sino que son, en esa época, son la élite rural. Y los Whitworth, que son una familia materna, son mucho más ricos que los Darwin porque por esa parte el abuelo de Charles Darwin tenía unas empresas de cerámica y era, digamos, muy poderoso en términos económicos. Es muy famoso en la parte de la línea paterna su abuelo, que se llama Erasmus Darwin. Erasmus Darwin hace aportes precisamente a la teoría evolutiva. Él publica un poema y su poema intentaba como en prosa de alguna manera relacionar las especies. Entonces Erasmus es muy conocido, todos son médicos, o sea, la familia Darwin tiene una historia de medicina. Erasmus Darwin era médico, Robert Darwin era médico y a Charles lo obligaron a estudiar algunos años medicina, pero él se retira. Y Charles después se casa con su prima, que se llama Emma Darwin, y también ella es de los Wedgwood. Entonces, como pueden observar, o como les he estado diciendo, la familia de Charles Darwin es una familia que se encuentra en la élite. De hecho, en ese momento en Inglaterra se estaban dando una serie de reformas, porque también se dio la introducción de unos principios de la economía política. Entonces lo que buscaban las familias de élite, pero no así como de muy élite, digamos que podríamos ubicar una élite del reinado, digamos, y una élite de lo rural y del urbano. Entonces resulta que la familia de Darwin estaba ubicada en un grupo que se llamaban en inglés los Dissenting Whigs, y este grupo era un grupo económico que buscaba ampliar sus horizontes económicos. Entonces, como buscaban ampliar sus horizontes económicos, impulsaban reformas que les dieran mayor privilegios a la clase económica a la que pertenecían y quitarle un poquito los privilegios a la iglesia también y también a la élite del reinado, ¿sí? O sea, más grande que ellos. Bueno, entonces ese era más o menos muy por encima el panorama que les doy. Bueno, entonces resulta que, como también les había comentado, Charles se va de viaje por la influencia de von Humboldt. Se va por 5 años a diferentes partes del globo y el Charles Darwin que está antes del viaje es muy diferente al Charles Darwin después de su viaje. ¿Por qué es muy diferente? Porque el Charles Darwin antes del viaje estaba más relacionada con esta línea que yo les presenté aquí, aristotélica. Sí, entonces él no, ni siquiera se le pasaba esa idea, digamos, de que podría haber un origen común, un ancestro común. Pensaba más bien en lo funcionalista, y esto sucedía porque en Inglaterra las ideas alemanas e incluso las ideas francesas, más bien las ideas francesas, pero resulta que las ideas alemanas estaban relacionadas con las ideas francesas. Eso no era muy bien aceptado, ¿sí? O sea, los ingleses no aceptaban nada que no tuviera que ver con Newton. ¿Listo? Entonces, estas ideas del idealismo, del romanticismo, no iba a ser muy aceptado en Inglaterra, y precisamente pues Darwin crece en ese ambiente. Entonces, antes del viaje, él no, digamos que no enfatiza, no profundiza mucho en esas ideas evolutivas que ya traían por el otro lado Lamarck, Geoffroy, incluso su propio maestro Grant.
Ya después del viaje, cuando él observa en ese ambiente natural la lucha entre las especies, cómo algunas sobreviven, cómo otras no lo hacen, cómo es toda esta dinámica, él empieza a acercarse a estas ideas francesas, se empieza a acercar a Lamarck y Geoffroy empieza a pensar que hay un origen común. Pero como él era como muy consciente de los problemas que eso podría traer a su familia, que estaba muy bien ubicada y que esas ideas que tenían orígenes franceses y alemanes, pues que no iban a ser muy acertadas. Entonces, como no iban a ser muy acertadas, Darwin, y como sabía que eso podía traer problemas a su familia, Darwin lo que hace es ajustar su teoría a los parámetros de la ciencia británica. ¿Y qué quiere decir eso? Como les decía, los británicos solo aceptaban aquello que tuviera que ver con Newton. Entonces, lo que hace Darwin es intentar acomodar su teoría y se demora en eso 20 años, se demora 20 años intentando acomodar su teoría al paradigma británico que tiene que ver con lo newtoniano. ¿Y cómo así un paradigma newtoniano? Entonces, un paradigma newtoniano quiere decir que en las investigaciones que se realizan tiene que haber similitudes con los postulados de este. ¿Y cómo así similitudes? Entonces tiene que haber una fuerza externa, tal como lo es la gravedad, y que esa fuerza externa regule los fenómenos tal como lo hace la gravedad. O que de alguna manera las teorías que se quieran, digamos, explicar, emulen eso que dijo Newton. ¿Y por qué Newton era tan aceptado y tan amado en Inglaterra? Pues porque de alguna manera Newton creía y los ingleses creían que sus leyes eran una prueba de la presencia de Dios. ¿Y eso cómo era? Pues entonces cuando Newton saca sus leyes, entre esas la ley de la gravedad, nos está diciendo que hay unas fuerzas, fuerzas externas además, que hacen que haya un equilibrio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la gravedad, que es fuerza externa que se ejerce sobre una masa, pero también se contrarresta por la misma masa, nos muestra aquí que hay un sistema de equilibrio por unas fuerzas. Entonces, estas fuerzas son vistas como el poder de Dios, ¿cómo les explico? Sí, como la presencia de Dios. Entonces, por eso, digamos, Newton era aceptado en Inglaterra, no solo aceptado, sino replicado en diferentes campos. Entre esos campos, la economía política. ¿Listo? Y aquí vamos a encontrar una de las principales fuentes y como torres de la teoría de selección natural de Darwin. Entonces, hasta aquí no están bien, me siguen, no les he aburrido. ¿Sí? ¿Bien? Sí, muy bien, se está poniendo fuerte. No, muy bien, muy ilustrativo y aleccionador. Yo tenía por ahí una pregunta, pero yo no sé si sea pertinente en este momento, y era en relación con lo del el preformismo y la epigénesis, pero de pronto eso complica tu explicación, porque y de pronto yo te la vaya a citar más adelante. Ya, porque con lo que decías de Goethe tomado de Aristóteles, pareciera que eso es preformismo y que estaría relacionado, pero habría que explicar qué es eso y por lo tanto también qué es epigénesis. Y entonces era eso lo que tenía como pregunta, pero seguramente tú lo puedes más tarde explicar. Listo, entonces si me siguen hasta ahora, les estaba diciendo que una de las ramas, digamos, que se ve influenciada por ese paradigma newtoniano es la economía política, y ya les voy a explicar por qué la economía política. Y en la economía política vamos a encontrar tres grandes figuras, que son Thomas Malthus, David Ricardo y Adam Smith. Y yo sé que de estos sí hemos oído, o bueno, tal vez de los dos últimos. Entonces, Thomas Malthus establece en uno de sus principios que, observando la población humana, él dice que la población humana
y las poblaciones en general crecen exponencialmente, al contrario de lo que lo hacen los recursos, que los recursos no crecen exponencialmente, sino aritmáticamente, es decir, aditivamente. Lo que ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que en algún momento la población será tan alta que los recursos no van a ser suficientes para sostener a esa población. Ese es uno de los principios de Thomas Malthus. Entonces, resulta que Darwin lee a Thomas Malthus, pero entonces los historiadores nos van a mostrar a Thomas Malthus como la revolución en Darwin, como la catarsis, ¿sí? Y lo lee en 1838, unos 12 años antes de su publicación. Entonces, él cuando lee esto, se pone a pensar, es en mi imaginario, ¿no? Entonces él se pone a pensar en lo que observaba en la naturaleza. Entonces él observaba que eso pasaba, que las especies competían por presas o por el mismo árbol o por la misma especie de planta. Entonces él observaba que efectivamente a veces las poblaciones eran mucho más grandes de lo que eran los recursos y se veían en la obligación de competir. ¿Listo? Pero resulta que en economía, bueno, Thomas Malthus lanza este problema a la economía y le dice, bueno, no vamos a ser capaces de sostener a la población humana porque esto está pasando. Entonces vienen David Ricardo y Adam Smith y nos dicen, bueno, lo que podemos hacer es aplicar división del trabajo. Entonces, ¿cómo así división del trabajo? Entonces, David Ricardo creo que es el que nos establece una división del trabajo a nivel empresarial y Adam Smith nos da una división del trabajo a nivel más internacional. ¿Y qué quiere decir eso de división del trabajo? Eso quiere decir que uno se especializa en aquello en lo que es bueno. Y como uno se especializa en aquello en lo que uno es bueno, pues la producción va a aumentar, haciendo que sea eficiente y que la producción de los recursos aumente. Esto es puro capitalismo. Y en el caso de David Ricardo, él hacía la división del trabajo en términos empresariales. Entonces, bueno, aquí en esta empresa tenemos unos obreros y estos obreros, por ejemplo, se van a encargar de excavar, mientras estos otros vigilan el tiempo de los que están excavando. Bueno, entonces da una división del trabajo que hace que la eficiencia de la empresa aumente y que a grandes escalas hará que los recursos también aumenten. Y en Adam Smith, sí, en Adam Smith es a nivel internacional, entonces cada país se dedica a comercializar o a producir aquello en lo que es bueno. Entonces Colombia se dedica a producir banano y café, por ejemplo. Y en otros países se dedicarán a la tecnología, no sé, ¿sí? Esto también lo mismo, para que se haga más eficiente, una mayor cantidad de recursos y por tanto tratar de evitar ese problema que Thomas Malthus introdujo. Bueno, y listo, ¿qué tiene que ver David Ricardo y Adam Smith con Darwin? Entonces, a ambos los conoció y con ambos se trató. Y en ellos también va a encontrar muchas respuestas. Entonces, él también ya ve, bueno, tenemos unas especies que compiten por los recursos. ¿Y qué pasa con estas especies? Pues entonces David Ricardo y Adam Smith le van a dar los argumentos para explicar la diversidad de las especies. ¿Cómo así? Pues porque Thomas Malthus nos está diciendo, bueno, las especies van a competir entre ellas. Entonces, cuando Darwin lee eso, él dirá, bueno, pero si las especies compiten entre ellas, van a competir hasta la muerte, y si compiten hasta la muerte, pues se extinguen, ¿no? Y entonces, ¿cómo explico yo esa diversidad? Y esa diversidad la encuentra precisamente en la especialización de las especies para ciertas presas o para ciertas funciones en específico. Y esas especiaciones que se dan, ese rol que cada uno cumple, se da mediante las adaptaciones. Y bueno, todo lo que tiene que ver con estas cosas que les he explicado de economía política van a ser aquello que le permite a Darwin consolidar su teoría de la selección natural. Y no solo le permite consolidarla, sino que le permite llegar a la fuerza que necesitaba, esa fuerza que necesitaba para tenerla dentro del paradigma de la ciencia británica, que es el newtonario.
Entonces recordemos que para que algo sea de ese paradigma newtoniano necesita tener una fuerza tal como la gravedad que sea externa y que regule algo, que mantenga el equilibrio. Y en este caso, la fuerza que va a regular, que Darwin encontró, que va a regular externamente, pero también internamente, todo va a ser la selección natural. Y aquellos que le permiten llegar o que permiten construir el argumento de Darwin van a ser los aportes que se hicieron en la economía política. Bueno, entonces espero que hasta ahí lo tengan más o menos claro lo que les explica. Entonces, decimos que uno de los que tuvieron gran influencia en la construcción del trabajo darwiniano es la economía política, pero también, digamos, todo lo que tiene que ver con Newton, y a su vez todo ese contexto que venía atrás desde Aristóteles y Platón. Y uno de los argumentos más grandes o de las pruebas que va a obtener Darwin para decir, mira, aquí hay una fuerza, ¿sí? Aparte de los fósiles, pero con los fósiles será complicado, es lo embrionario. Entonces, aquí es cuando se introduce eso que Francisco les estaba comentando de la epigénesis, el preformismo y demás. Entonces, resulta que lo evolutivo, antes de Lamarck, antes de Darwin, iba a ser entendido como el desarrollo embrionario. Entonces, cuando se hablaba de evolución en el siglo XVII, se hablaba de desarrollo embrionario. Entonces, uno decía, los cambios entre las etapas de los embriones. Pero después, con Geoffroy, que fue el que vimos, el que les di el ejemplo del murciélago, con Geoffroy, y antes de Geoffroy, con un sello que se llama Bombaer, esa evolución ya no se va a referir solo al desarrollo embrionario, sino que también se va a referir al cambio de las especies a través del tiempo. No me acuerdo por qué ahí puse idealismo alemán. Entonces, la evolución se va a referir a esos dos. Y precisamente lo que hace Darwin es que él, como la principal prueba de su teoría de selección natural, o más bien de evolución, es lo embrionario. Entonces les voy a intentar hacer un contexto súper rápido de esto. Resulta que antes se decía que, antes es en el siglo XVII, se decía que las etapas embrionarias encarnaban las especies inferiores en su forma adulta. Entonces, por ejemplo, si tomamos los fetos de los humanos, tenemos que estos fetos humanos en la semana 23, por ejemplo, encarnaba la forma adulta de un reptil, ¿sí? O en la semana 4 encarnaba la forma adulta de un anfibio. Y a eso se le llamaba teoría de la recapitulación. Y esta teoría intentaba mostrar precisamente que habían unas relaciones históricas entre las especies. Sin embargo, pues esto cambia con los mismos representantes que les mencioné anteriormente, y con Darwin él la modifica un poquito, y ya me acordé porque puse idealismo alemán. Entonces la modifica un poquito diciendo que esta teoría de la recapitulación ya no va a encarar a las especies inferiores en sus estados adultos, sino que lo que va a hacer es encarnar a los ancestros. ¿Listo? No a las especies adultas inferiores como anfibios, reptiles, serpientes, sino a los ancestros. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes son los ancestros de los humanos? Los Australopithecus, digamos. Entonces, nuestros embriones van a encarnar de alguna forma esos ancestros. Entonces, él dice que la principal prueba va a ser esas etapas embrionarias que nos van a mostrar cuáles eran los ancestros. Listo. Entonces aquí intenté más o menos de alguna manera introducirles esto que tiene que ver con la construcción argumental de la teoría de Darwin, que ya vimos que toma elementos de diferentes lados también. Tengo tanto que decir ahí. Listo. Entonces, a grandes rasgos,
diríamos que em, Darwin toma entonces para el desarrollo de su teoría de la selección natural diferentes aportes en la economía política, pero esa economía política simplemente le sirve como puente, como fuente de argumento para inscribir su teoría de la selección natural dentro de ese paradigma newtoniano. Y así, cuando él publique El origen de las especies, no sea un libro que igual sí generó impacto y sí generó debate, pero hubiera podido ser mucho peor en Inglaterra, ¿no? Hubiera sido mucho peor en tanto que su familia pudo haber sufrido el rechazo de toda Inglaterra, pero pues no fue tan así. Creo que es hasta ahí lo que tengo hasta ahora. Entonces, en estos grandes panoramas que les doy de historia y filosofía de estos dos personajes, yo creo que ustedes se podrán dar cuenta que hay puntos en comunes en términos históricos y filosóficos, pero también hay puntos muy diferentes, empezando por el origen de ambos, ¿sí? Por las preguntas que se plantean ambos. Digamos, lo común es ese idealismo alemán que está presente y que yo espero en mis conclusiones hacerlo más evidente. De pronto en lo que les he mostrado no sea tan evidente esos alemanes. Y es algo que también algunos filósofos de la ciencia invitan hoy en día, y es a mirar a esos idealistas que fueron tan mal mirados en la filosofía. Prácticamente sí los miraban con mal ojo los filósofos, y que hoy en día, digamos, son retomados, admirados y demás. No sé si tienen alguna pregunta, de pronto se me quedó mucho por fuera, me disculparán. En otra ocasión de pronto pues podamos hablar de eso. Y disculpen lo largo. Pido la palabra. Dime, Francisco. Gracias. Pues hay algunas cosas que quiero compartir, dando las gracias a Karen, porque ha sido muy ilustrativa, a pesar de que ha sido sintética. Entiendo que pudo haber dicho más cosas y que las resumió, y algunas seguramente las recortó porque no quería ser tan larga, pero indudablemente esta hora y más o menos fueron unas hora y 10 minutos de presentación, pues muestra pues la riqueza de cosas que hay al interior de la exposición del trabajo de investigación que vienes haciendo. Y no sería ningún inconveniente que en otra oportunidad te tengas que extender más, indudablemente, con cada uno de los elementos, sobre todo si este se considera como un entrenamiento de lo que tendrás que hacer en unas próximas semanas ante un público no tan cercano a ti, sino un público más extenso en estas jornadas donde nos toca presentar ante el público en nuestros avances. Yo creo que está bien, hay varios elementos que con cariño yo te diría que puedes enlazar en su momento de una manera muy articulada, y es, tal vez no lo has estudiado porque no tienes que estudiarlo, pero te doy las ideas. Es el hecho de que históricamente, cuando está el auge de Darwin, tenemos un creciente y fuerte imperio británico bajo el reinado de la reina Victoria. Es posible que eso ya lo hayas indagado, y que el hecho de como fruto de la primera revolución industrial con el invento de la máquina de vapor y el aumento de la producción, y después con la segunda revolución industrial, que es el descubrimiento de la electricidad y sus aplicaciones, que hace que todo el proceso industrial se magnifique. Indudablemente, las teorías que vienen de David Ricardo, que vienen de Adam Smith, junto con las ideas que había propuesto Malthus inicialmente con respecto al crecimiento de la población y el crecimiento de los recursos alimenticios para la población, se generara un nexo que no solamente podía contribuir al desarrollo
de la ciencia de la economía por un lado, y con un reforzamiento para hacer creer que es natural que esas ideas de la ciencia de la economía se aplicaban desde ya, desde antes, a las ciencias de la naturaleza, en este caso a la naciente biología. Y con esto estoy planteando una hipótesis de que probablemente como ideología del Imperio Británico se quiso imponer como una ciencia nacional que cubriera todo el mundo la idea de que es que el desarrollo de las poblaciones, tanto vegetales como animales, e incluso la humana, se desarrollan bajo la ley de la selección natural, y dentro de ella el desarrollo de la actividad humana como actividad económica también obedece a unos principios de selección natural, en la cual hay algunos que son los que están en la cúspide de la pirámide, y que las demás, en este caso ya no especies, sino las demás naciones que no estén en la cúspide de la pirámide, tendrán un carácter específico de acuerdo con sus capacidades, una funcionalidad dentro de la economía internacional, que es traducir la idea darwiniana de la estructura piramidal de las especies en una cadena. Yo no sé si es una cadena trófica o una cadena de poder biológico, se traslada a una cadena de poder geopolítico de las naciones, donde unas naciones con unas ciencias nacionales, y ahí es donde tú entiendes por qué las guerras entre el pensamiento francés y el pensamiento británico, por un lado, y las derivaciones del pensamiento francés de los aportes de los alemanes. Y eso se traduce posteriormente en eso que hemos mencionado muchas veces en las clases de filosofía de la ciencia, sobre lo que es el pensamiento anglosajón versus el pensamiento continental. Creo que lo has escuchado varias veces, de la filosofía continental. Todas estas cosas se pueden articular de tal manera de entender. Yo no sabía todas las cosas que has planteado hoy, pero yo tenía la intuición de una relación entre Darwin y los economistas, y hoy tú lo has reafirmado en esa intuición que yo tenía, porque yo no he leído a los naturalistas ingleses, ni a ninguno de los naturalistas, ni a Lamarck, ni tampoco a Humboldt, ni a Geoffroy, que es francés, para que sepas, es francés. No los he leído, pero veo ahora con tu exposición que hay una relación directa entre un desarrollo imperial del conocimiento, tanto en economía como en ciencias de la naturaleza, y con esto imponer una manera de ver el mundo que se conecta con mi investigación, Karencita. ¿Cómo? Resultado de eso es que el capitalismo del siglo XX se desarrolló tal cual se presuponía, con unas élites, en este caso potencias, que tomaron el dominio del mundo, y el reemplazo del imperio británico pasó al imperio norteamericano, estadounidense. Y definitivamente el conocimiento se relacionó con la producción económica, en tal forma que ciencia y técnica se fueron involucrando cada vez más en la producción económica, y también en lo que eran los ejercicios de la defensa y toda la participación militar para poder sostener un sistema de dominio económico y poder mantener un dominio económico a través del planeta y extenderlo. Entonces hay una relación ahí entre conocimiento y economía que se va dando cada vez más, y la utilización del conocimiento a través de la técnica. Y es donde empieza a fusionarse todo lo que yo he explicado de ciencia pequeña, de macrociencia y de tecnociencia, hasta llegar a lo que ahora quiero plantear que se está formando en el planeta, que es la tecnociencia geoestratégica, que sigue con esos mismos elementos, donde hay unos, llamémoslo así, grupos de poder de países, pero con corporaciones privadas ahora, que avanzan en el conocimiento con el propósito de mantener cierto dominio y ampliar horizontes de dominio en términos del mercado de la economía.
Entonces quería como compartirte esto para mostrar, esta es una hipótesis de que cómo nace desde por allá esa relación entre economía y ciencia natural o la concepción de ciencia natural, y por eso creo que es que se defiende tanto el evolucionismo darwiniano con el neodarwinismo y que no se cuestiona la teoría de la evolución, es incuestionable. ¿Te acuerdas que hablamos con el profesor cuando él decía el dogma de la biología, que es la evolución? La evolución no se quiere cuestionar y aquel que la cuestione es sacado. Entonces, aquí veo una serie de cosas de orden filosófico bien interesantes que pues quería compartirte en relación a todo lo que contaste, porque me hizo reflexionar en este sentido. Gracias, Karencita. No, con mucho gusto. Igual, digamos que yo no quería ser tan, como profundizar tanto en Darwin, pero era muy inevitable el tener como muchas cosas que analizar. Igualmente también quería profundizar mucho en Humboldt porque considero que sus aportes también son muy válidos. Lo que pasa es que Humboldt fue muy ignorado por muchos años porque precisamente el dogma de la biología ha sido la evolución y es hoy en día con todo esto del calentamiento global, el cambio climático, que los historiadores y los científicos en general vuelven la mirada a esta clase de personajes como son Humboldt y muchos de los idealistas alemanes. Ya, pues si alguno tiene alguna pregunta. Yo encontré, fue algo que me llamó la atención, pues a partir de las lecturas, yo creo que lo que estaba orientando un poco Francisco con el preformismo, y es que de la influencia de la geología en el pensamiento de Darwin. Yo no lo había visto de esa manera. Y cómo precisamente a partir de las fuerzas pequeñas o de las causas pequeñas que va acumulándose, puede ser, por ejemplo, hablando de la geología, esas fuerzas pequeñas son las que van haciendo las transformaciones en el tiempo. Y cómo esa hipótesis que había en Liley fue trasladada después al pensamiento, Layet, gracias, trasladada al pensamiento de Darwin en la idea de esas fuerzas, de las causas que eran causas pequeñas con las cuales se van generando las transformaciones en las especies, no necesariamente por ser de la misma especie, sino porque se repiten por las causas de las transformaciones, y que esto, tomándolo de manera analógica, le permitió como crear esa hipótesis a Darwin sobre el origen de las especies, tomando el ejemplo de los pinzones, en la forma como se fue, o como él fue viendo o haciendo esa revisión en los picos de las aves, de los pinzones, que bajo el supuesto, digamos, cotidiano que tenían estas personas de las Islas Galápagos, en considerar que la forma como había tomado los picos de los pinzones era por la necesidad de mantenerse con el alimento que había en cada una de las islas. Eso le llevó a él a pensar que tenía que haber algo más que el solo hecho de adaptarse, y por eso hice como esa representación o esas imágenes, los dibujos, que lo que tú por eso nos vives mostrando en imágenes, donde él hace toda una colección de las especies que va seleccionando, y con ello ir mirando cómo eran esos cambios fisiológicos que después identifica que no tenían que ver necesariamente con el tipo de alimento que estaba en el lugar, sino con una característica de esas causas pequeñas, de las que él va a llamar, o que causas pequeñas, que lo que hacen es una transformación de lo interno de las especies, y en ese momento pues, no se reconoce como una relación directa, sino que hay una fuerza interna. Y esa fuerza interna, pues por la herencia de su profesor, lo había podido entender como teológicamente, como un sentido espiritual o una fuerza de lo trascendente, pero en el sentido material que Darwin le da, tiene un carácter de preformismo.
Muchas cosas que decir. Bueno, entonces, bueno, entonces resulta que uno de los grandes amigos que yo no menciono porque ese es otro meollo, gran amigo de Darwin, fue Charles Lyell. Charles Lyell escribió un libro que se llama Los Principios de Geología, es muy conocido por ser como el papá de los geólogos, y él hacía parte de una corriente, o bueno, como de un grupo de geólogos que se llamaban los catastrofistas. Y los catastrofistas decían que el mundo, que el mundo, que la Tierra se había originado en diferentes catástrofes. Bueno, eso y aparte de muchas otras cosas más. Entonces, resulta que Charles Darwin empieza a mirar, cuando él se va a sus viajes, esas islas, las islas resultan en términos evolutivos muy curiositas. ¿Por qué? Porque, digamos, si uno comparara, es una parte de la isla de Galápagos, recordemos que está en Ecuador, y una parte, por ejemplo, digamos, cercano al Asia o cercano a África por el otro lado, más bien a África. Entonces comparamos aquí Galápagos y aquí tenemos África, entonces resulta que cuando Humboldt hace su viaje encuentra que las especies que hay en las zonas costeras de América del Sur, incluidas Galápagos, son muy similares a las especies que encontramos en Sudamérica, diré en África. Entonces él va a irse de hecho en contra de su gran amigo Charles Lyell y va a decir que no tiene seguridad de que puedan ser, que se hayan originado mediante catástrofes, aunque las evidencias paleontológicas indiquen que hayan habido catástrofes, porque cuando se encuentran los fósiles, se encuentran como en diferentes capas de la Tierra, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente hubieron en diferentes momentos de la historia unas catástrofes, pero cuando Darwin va y mira que hay una relación entre las especies que hay en tal lado, que es súper lejos del otro continente, va a encontrar un argumento para, en geología, esta teoría de las placas, ¿no? O ya se me olvidó cómo se llama, pero es aquella que establece que en un momento todos estuvieron juntos y por eso hay unas especies similares en los diferentes continentes. La teoría de la deriva continental. Gracias, de la deriva continental. Y de hecho la deriva continental ya después hoy en día es uno de los factores que propicia la evolución. Entonces resulta que Darwin encuentra en Galápagos esos pinzones, pero los pinzones eran muy similares en cuerpito, ¿sí? O sea, prácticamente lo mismo en cuerpito, pero muy diferentes en pico. Entonces él dice, y aquí uno podría también relacionar la economía, entonces él dice, bueno, ¿y por qué estos son prácticamente lo mismo, pero el pico es diferente? ¿Qué está pasando acá? Entonces él hace una investigación y resulta que cada especie de los pinzones está asociada a una especie de planta, ¿sí? Entonces, un pinzón 1 se asoció con planta 1, pinzón 2 se asoció con planta 2. ¿Eso qué quiere decir? Que estas especies en algún momento fueron solo una especie y que debido a la competencia de recursos se tuvieron que especializar a una especie específica de planta. Y esto era uno de las pruebas, digamos, de esa teoría de la selección natural. ¿Sí? Nos estaba diciendo, aquí hay una fuerza que selecciona, es decir, que hace que una especie se adapte y que cuando la especie se adapte, esa adaptación que obtuvo permanezca a través del tiempo, es decir, ser seleccionada es permanecer a través de los miles de años. Y evolucione. Entonces, lo de los pinzones de Darwin era una de las pruebas, ¿sí?, que él encontró en Galápagos. Y una cosa súper importante que de pronto, pues, a mí me parece importante. O sea, yo soy profe de biología, para los que no saben, yo soy profe de biología. Entonces, yo siempre le digo a mis alumnos lo siguiente, porque como ya les dijeron, este es el dogma de la biología, entonces lo que uno explica, casi todo, tiene que ver con evolución. Y les digo a mis alumnos, bueno, resulta que usted no evoluciona
porque quiso o porque lo necesitaba, ¿sí? No es que, bueno, yo era un osito café en el polo y entonces yo necesitaba camuflarme y para camuflarme entonces me transformé en un osito blanco. No, no es por necesidad. Entonces eso es un azar. ¿Y cómo hace un azar? El azar es que se dé la mutación para que usted salga blanco. Entonces usted es un osito allá en el polo y se cruzó con diferentes ositas y resulta que en una de esos cruces salió uno blanquito, pero el blanquito tenía ventaja ante los otros porque se podía camuflar, entonces no lo cazaban. Entonces, como tenía una ventaja entre los otros, ese blanquito iba a sobrevivir y iba a pasar sus genes a través de generación en generación. ¿Y por qué les explico esto? Porque Darwin fue la persona que dijo que las especies no evolucionan por necesidad, sino por unas fuerzas que se dan que hacen que este sobreviva porque este fue el que se adaptó, ¿sí? Fue el blanco el que sobrevivió porque por cuestiones del azar, este salió blanco y como salió blanco eso le dio una ventaja, ¿sí? Cosa contraria a su antecesor que era Lamarck. Entonces Lamarck nos decía, no, es que la especie sí evoluciona por necesidad. Entonces el ejemplo más famoso es el de la jirafa, ¿no? Entonces la jirafa tiene el cuello largo pues porque necesitaba alcanzar las hojas más altas de los árboles. Entonces por eso a través de los años hace que su cuello se alargue. Pero entonces Darwin nos dice, no, eso no fue así. Fue un azar que una de las jirafas tuviera un cuello largo y ese azar fue positivo porque le permitió sobrevivir. Y así fue seleccionado hasta la especie que tenemos hoy en día. Eso es para más o menos aclarar una de las cositas que decía Astrid. Y, bueno, lo de la causa, eso es otro cuento súper largo. La causa final y demás. No sé si alguno tiene otra pregunta, de verdad. Gracias. Pues es que pues queda en el tintero ahí si von Humboldt tenía algunos elementos de conceptos de epigénesis, aunque entiendo que su trabajo era una configuración de comprensión cósmica de la Tierra en términos físicos, pero sería bueno preguntarse si había en él algunas precomprensiones de tipo de epigénesis, porque parece ser que preformista no lo era, como si Darwin, por lo que has explicado y por lo que señaló también Astrid. Esto, habida cuenta que mencionaste a Kant, y Kant en la crítica de la razón pura tiene unos apartes donde hace unas análisis, si no estoy mal, en relación con el preformismo y la epigénesis, y donde él no se decide habitualmente. Hay un artículo que nos dieron para leer para este sábado de Damarest, donde se trabaja ese punto. Entonces estaba pensando si hubo realmente alguna influencia en el pensamiento de von Humboldt por parte del pensamiento de Kant. No se tiene registros ni en sus cartas ni en sus libros. O sea, por lo que te digo, o sea, a él eso no le interesaba. Entonces él a eso no se metía. Sí hizo muchos experimentos en electricidad en animales. Sí, él sí hizo muchos experimentos, pero nada que ver, digamos, con embriología, no. Correcto. Gracias. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta, comentario? Estela tuvo por ahí un comentario que... No, se oye cortado. No, era únicamente que se oía cortado. Pero sí les quiero hacer como aportación de un troquito. Hubo un momento en que Karen dijo que no sabía cómo pronunciar una palabra. Si ustedes se meten a Google, hay una cosa que se llama traductor. Y entonces uno dice traductor de Google, y entonces uno ahí puede elegir el idioma, si va de español a inglés o de inglés a español. Entonces uno puede elegir el idioma y en la parte de abajo hay un micrófono. Entonces uno pone la palabra y le da
clic a la bocina, al parlante que está ahí, y pueden saber la pronunciación del idioma original para cuando uno tenga dudas de pronunciación y no tenga a mano una persona que le pueda colaborar con eso. Ah, pues aquí está el ejemplo del francés. A ver, pónmelo y ya te lo paso. Geoffroy. ¿A Freud? Geoffroy. No, es de uno que Karencita estaba diciendo Geoffroy, pero es como es francés, entonces la J, perdón, la G se pronuncia como Geoffroy. Pónmelo en el chat para yo copiar y pegar. Yo te lo escribo. Karen, Dime, Roberto. en primer lugar, felicitarte por tu excelente exposición. Gracias. Realmente admiró la reflexión, la disciplina que lograste en la de todos los componentes. Y, solo tenía una consulta. En relación a anteriores reuniones de la tertulia, todos estos conocimientos de estos dos investigadores, tanto von Humboldt como Darwin, en algún momento tal vez de la conclusión, haría mención acerca del aporte que ellos han hecho en relación con el presente, con nuestra actualidad. Perdón, excúsenme. Estelita, por favor, apaga tu micrófono porque se te oye la oficina, toda la oficina. Ok, ya, perdón. Ay, Roberto, qué pena, ¿me puedes repetir? Roberto, sí, que vuelva a repetir, Roberto. Sí, gracias. No, en primer lugar, celebrar la excelente exposición de Karen, admirable su capacidad reflexiva, de un tema aparentemente solo posible por una bióloga, como es su caso, ¿no? Ahora, solamente una consulta. Si las conclusiones que ella ya está llegando o va a llegar, va a tener alguna discusión crítica que relacione todos los aportes de estos dos grandes investigadores acerca de la situación actual del avance biológico. En el caso, yo menciono solo Colombia, ¿cierto? Incluso en algunas conductas. Yo veo que en la relación que uno tiene con la gente, especialmente en el ámbito académico, hay conductas que parecen resultado de algunas evoluciones o de alguna limitación de la evolución, ¿cierto? Entonces a lo mejor nos puede también permitir o dar pautas para entender a la gente. Entonces, el conocimiento de la teoría de la evolución, pero aplicado a nosotros. Esa es mi consulta. Bueno, Roberto, entonces, lo que pasa es que, bueno, esa pregunta es un poco complicada para mí, porque yo tengo formación en biología, entonces eso hace que yo nos vea a nosotros como otros animales. ¿Eso qué quiere decir? Que para mí esta teoría de la evolución y los aportes de Humboldt y los aportes de Darwin, sobre todo en este caso de Darwin con su teoría de la evolución, aplican directamente a los seres humanos. O sea, es decir, nosotros no estamos separados de este proceso, ni hemos estado ni estaremos separados de este proceso, pero sí, lo que puedo responder es sí, mi trabajo va a tener unas conclusiones que apliquen precisamente al presente. ¿Y cómo van a ser esas conclusiones? Entonces, yo les decía que Humboldt, ¿sí?, ha venido adquiriendo importancia por los fenómenos que tenemos y que estamos viviendo en el presente, pero que no son nuevos y que ya estos científicos nos estaban diciendo, pónganle ojo, y que los intereses económicos pues no permitían que fuera así. Entonces, en mis conclusiones,
busco precisamente que haya que haya una no elevación de Darwin, porque Darwin ha sido demasiado alabado, amado, querido, discutido, odiado, y que le pongamos atención a otras teorías que nos pueden aportar a entender los fenómenos de ahora, como son los aportes de Humboldt y de muchos otros alemanes que han sido opacados por estos otros ingleses, sin desmeritar esos aportes de los ingleses también que nos han permitido durante muchísimos años, durante ya casi 2 siglos, entendernos a nosotros mismos como especie, como animales, pero que estas otras visiones también nos permiten entendernos como especies y animales dentro de un contexto, ¿sí? Y dentro de un contexto en el que hemos hecho cosas. Entonces, no sé si esto responde más o menos a tu comentario. Sí, muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias. No, a ti. Claro, Roberto, yo entiendo tu pregunta porque, claro, desde una perspectiva del humanismo que tú manejas, claro, la pregunta es supremamente gorda para una investigadora que tiene una fuerte formación biológica y de pensamiento de filosofía natural de la ciencia, como lo tiene Karen. Yo veo que seguramente después los argumentos filosóficos que desarrolle Karen no van a estar tan cerca del humanismo, no digo que no vayan a verlos, sino que va a estar cargado por el horizonte de tradición justamente en el que ella se ha formado, que es en el de la ciencia natural, en este caso de la ciencia biológica. Sí, claro, sin desconocer, como les digo, que como yo tengo una formación biológica, eso no implica que yo no haga reflexiones de lo humano, porque al fin del cabo, para mí, eso no es separable. ¿Sí? Yo no puedo separar eso. Y de hecho, por eso trabajo con este señor que se llama Humboldt. Sí, es que es como se me ocurre cuando pensamos en el Homo sapiens, que el Homo sapiens tuvo como una mejor forma de administrar recursos y eso, no sé si son los cromañones, los desaparece, ¿no? Los desaparece, ¿por qué? Porque el Homo sapiens comenzó a tener mejores técnicas de organización, ¿ya? Entonces, es como un aspecto, digamos, de orden biológico, por un lado, y otro aspecto que es como tenías acá, que se toma mucho el tema de la economía, de la política de la economía, que de pronto esos seres, más que una evolución de tipo biológico, van a quedar determinados por alguien que es capaz de manejar la economía política. Sí, sí, Armando. De hecho, lo que tú dices es, bueno, pues en evolución humana hay unos debates que no te imaginas. Y esos debates son porque los diferentes países están intentando llevarse el crédito de que allá fue donde surgió su Homo sapiens, que es el ancestro de ellos es el ancestro, ¿sí? Entonces han encontrado fósiles de prehumanos, digamos, pre-Homo sapiens. Entonces, diferentes homos en diferentes regiones del mundo y cada región, hasta en Japón, y cada región dice, aquí fue donde se originó el ancestro de los Homo sapiens. ¿Por qué? Porque ahí hay claros intereses económicos y políticos y por eso la evolución humana es una de las evoluciones más discutidas por los intereses que hay detrás de eso. ¿Armando se fue? Seguramente se cayó y también acaba de marchar José. Se caen, no sé, debe ser asuntos de la señal. Sí, sí. Pero no, muy interesante lo que estás indicando. Perdona, José se le acaba la batería, entonces creo que está tratando de mantenerse con lo poco que logra cargar. Ya. Pues muchísimas gracias por su atención y espero haber contribuido en algo en su conocimiento.
Sí, señora. Muchas felicidades, Karen. Muchas felicidades. Excelente. Sí, muchas gracias. Sí, señora. Bueno, y Astrid sí ya dirá. Ahora se fue Karen. Sí, sí, Definitivamente. se están saliendo fácilmente. Eh, en ese sentido, ¿cómo vamos para la siguiente semana, mi Astrid? Pues será entonces otro avance de mi trabajo para la otra semana. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, claro, en ese avance, eh, en ese avance es a partir de lo que ya habías trabajado, los nuevos hallazgos o nuevas cosas. Sí, ya tendrá que ser el cruce directamente con el caso que está bajo estudio, que es el de la epilepsia. Cómo se va uniendo con la epilepsia. Perfecto, perfecto. Y miremos, vayamos mirando en 15 días qué tema tratamos, Son esos temas que se habían dicho también, para si de pronto a los demás les interesaría alguno de esos que se habían propuesto. Ujú. sí, sí, sobre la participación ciudadana en los desarrollos de ciencia, tecnología y sociedad, que lo podemos tomar para cada uno de nuestros países. Ujú. Y se podría, por ejemplo, Roberto señalar algunas cosas, en el caso de Estela señalar lo que ella ha experimentado en México, a raíz de que pues es funcionaria, entiendo que es funcionaria pública, entonces tiene ideas sobre eso, podría ser perfectamente, y Roberto como directivo de una institución de formación superior, de carácter privado, pero con una influencia nacional, también podría señalar alguna cosa en relación a ese vínculo entre la participación de la ciudadanía en los procesos de ciencia, tecnología e innovación en sus respectivos países. Nosotros, pues, desde la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, pues hemos tenido una serie de informaciones. Armando tiene su propia experiencia. Yo creo que ahí, en ese sentido, podemos señalar algo. Además, José Elías, como profesor de la Universidad de San Buenaventura, de la Universidad del Bosque, estaría también en las mismas circunstancias que Roberto, para decir desde la universidad privada cómo ve el asunto de la relación entre ciencia, tecnología e innovación con el desarrollo del país, sobre todo porque él ha estado en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social universitaria, todo lo de los procesos de calidad, tanto industrial como de la educación superior. Entonces, pues podría ser eso en 15 días y que cada uno, pues, traiga algunas ideas para presentar de lo que ocurre en los respectivos países. No sé, esa podría ser una cosa, Astrid. Pues en particular es escribirle ese comentario a Dilberto que se retiró tal vez porque perdió la conectividad. Y él también puede tener otra perspectiva desde el trabajo que hacen allá en Tibundol. Pues entonces, ¿saben? Yo armo un correíto diciendo esto que dije en palabras, y se los envío a todos. Y sería para que en 15 días pudiéramos hacer ese ejercicio. Y en 8 días la parte que tú vas a exponer. Perfecto. Formidable, Luis Francisco, formidable. Muy bien. Súper, súper. Ay, bueno, entonces ya estamos como cerrando, ¿cierto? Yo tengo una mala noticia y una buena noticia. ¿Qué quieren primero, la buena o la mala? Ah, la mala. Que de pronto no voy a poder estar con ustedes el próximo jueves. Ya. Esa es ¿Y la mala. eso? Porque viene la buena. ¿Por? Que no, es que yo había hecho un casting para un personaje de una novela y hoy me llamaron y me dijeron que tenía
que grabarlas, es una cosa tentativa, el 2 y 3 de la semana que viene. Entonces, claro, ahí sí, pues si la pandemia termina de esta manera, quiere decir que todo va a mejorar, porque empecé la pospandemia trabajando. Bueno, listo, no, No es no, no. no es una cosa muy grande ni nada, es una cosa ahí como una participación especial, pero pues una novela que ya están terminando de grabar, entonces apenas se activó, entonces me llamaron y bueno, sale algo para más o menos, como dice, meterle algo al buche de la gallina. Listo, no, vale, vale. Está bien. Entonces si no alcanzo a estar, pues la próxima sí, ¿vale? Sí, de todas maneras tú recibirás No, claro. Sí, la sí. grabación. Sí, no, de todas formas yo no sé si eso va a ser por la mañana, por la tarde, en fin, de pronto lo hago por la mañana, no sé. Ya cuando uno va a meterse en esto, dicen que es novela, dice, no ve la familia, no ve la hora de llegar a la casa, no ve la plata. Entonces queda uno como que vendió unos días y está pues en medio de una producción y con todos los avatares que eso representa. ¿Listo? Listo, gracias Armando. Sí, No, señor. a ustedes, no, a ustedes, muy amables. Listo, ya ahí también de una vez se despidió Karen y se despidió José por él. Bueno, cordial saludo, Luis Francisco, cordial saludo, Luz Estela. Nos encontramos en la próxima tertulia. Gracias. Listo, bueno, Gracias. Cordial saludo Eso, para Estelita, todos. déjese ver. ¿Quieren oír cómo se pronuncia? Sí. A ver. ¿Se escuchó? No, señor. No. Geoffroy. Ajá. Francés, Métase, escríbanle traductor de Google y ahí les sale. No es sino elegir el idioma, tan. Y darle clic a la bocinita, al parlante que está ahí. Francés, ¿no? Francés. Sí, de francés. Entonces tiene que tener como su toque aquí en la garganta. Como su toque. ¿Escucharon la que puse? Geoffroy. Sí. Sí. ¿Te sale ¿Así más? se escuchó? No, señor. Voy a colocarla nuevamente. ¿Astrid escuchó? No. Armando. Tampoco. Parece ser que, porque lo reproduce el equipo, pero no. Entonces sí, como dice Estela, Geoffroy, lo dice ahí el... Geoffroy. A ver, Geoffroy. Hay que tener aquí algo atorado en la sí. No digo como porque es muy cochino. Sí, Geoffroy. Sí, tiene razón, Geoffroy. Y en cuanto a traducciones de inglés la pronunciación en inglés, hay un diccionario que se llama Word Reference y ahí leo la pronunciación del inglés australiano, del americano y del británico. Cuando necesiten. Nos puedes enviar a los correos los respectivos nombres. Links, los vínculos. Los vínculos. Ok. Word Reference. Ese es un diccionario gringo. El otro se llama el traductor de Google. Sí. Sí, el traductor sí está claro, pero el otro que dices... ¿Y ese Word Reference está aquí por internet? Sí, es gratuito, está por internet. Tú le picas Word Reference y le pones la palabra y te la traduce al español o te la traduce o te da el diccionario español-inglés, inglés-español o inglés-inglés o el idioma que tú quieras con inglés. Ya. Pero te da australiano, los diferentes inglés. Sí, el inglés le da británico. La de los diferentes tipos de inglés. Ajá. Tipos de inglés. Ajá. Obviamente suena un poco robótico, pero sí el acento es muy aproximado a la realidad. Bueno, muchas gracias. Bueno. Un abrazo para todas y para todos. Lo mismo. José, me encanta saludarte.
Lo mismo, me encantó verlos. Bueno. Chao.